Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, el genocidio del pueblo nativo palestino. Para hablar de este importante tema que siempre está de actualidad a pesar de que no se habla en los medios occidentales, saludamos a nuestra invitada de hoy, Susana Khalil. Ella pertenece a la diáspora palestina, a esa Palestina errante, hija de sobrevivientes de Al-Nakba, politóloga e investigadora, fundadora de la Asociación Canaan, conductora y productora del programa radial Palestina, 11.000 años de historia. Ella está en Montreal, Canadá. Muy buenos días, Susana. Te hemos hecho madrugar en este día. Bienvenida. Es un gusto madrugar. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por atender nuestro llamado desde Europa. Susana, en Occidente es poco lo que se dice, lo que se conoce de la violencia, la ocupación, de la masacre permanente que ejerce el invasor Israel contra el pueblo palestino, del asesinato de sus hombres, de sus mujeres, de sus niños por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. Pero tampoco se dice nada de cómo a ese pueblo palestino le han robado su tierra, su patria, le han robado hasta su milenaria historia. Susana, ¿por qué tenemos y por qué debemos hablar del genocidio del pueblo nativo palestino? Bien, mira, de todos modos yo creo que hay que hablar del genocidio de cualquier pueblo en el mundo. Se trata de un pueblo del mundo y hay que combatir ese genocidio que tiene como esencia la colonización del pueblo milenario, el pueblo nativo palestino. Sentimos, pensamos que estamos hoy en el siglo XXI y pensamos que el anacronismo del colonialismo es algo que ha sido superado en la historia de la humanidad y no es el caso, no es verdad. El colonialismo, esa cosa retrógrada, retardataria, ese anacronismo aún existe en nuestro tiempo presente, en su tiempo, en mi tiempo, en nuestro tiempo, y se llama Israel. Ese Israel el que se impuso desde Europa y por europeos en 1948 y se construye y se impone sobre las bases del genocidio, del negacionismo, de la limpieza étnica contra la población nativa, en este caso el pueblo árabe, semita, cananeo, palestina, el pueblo levantino de la Palestina histórica. Es allí y eso es en 1948, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la mal llamada mundial, porque fue prácticamente una guerra entre europeos, pero bueno, el eurocentrismo allí perdura en nuestro vocabulario. Ahora, al mundo le hablaron de esa grandeza de ese Israel, más al mundo no le hablaron de la bajeza de esa grandeza. Un Israel que no guarda ningún vínculo con el antiguo Israel semítico, semita, se funda sobre las bases, insisto, de hacer desaparecer al pueblo nativo, pero no solamente que al pueblo nativo lo expulsan de su tierra patria, sino que también buscan y también se roban la historia del pueblo nativo, hacerse disfrazar del pueblo judío, del pueblo hebreo. Esto no es más que la falsificación de la historia para justificar la colonización de la Palestina histórica. Y esto es el único colonialismo que hace este tipo de atrocidades, en la que se hace ver como el pueblo que retornó después de 2000 años a la tierra de sus ancestros. Ancestros, cuando realmente fue creado por judíos askenazis, es decir, judíos de origen europeo, es decir, indoeuropeo, eslavos, escandinavos, caucásicos, que no son para nada étnicamente semitas. Entonces, mira toda esta burla y toda esta gran falsificación de la historia para justificar la colonización de la Palestina histórica. Y insistimos, no es más que la falsificación. Más del 80% de la población judía mundial es de origen askenazi,
¿Qué quiere decir Ashkenazi? Inclusive hasta la misma literatura y academia eh, sionista lo define y con orgullo como el judío europeo, o sea, de raíces de el indoeuropeo. Que son judíos, sí, claro, sí son judíos, porque abrazaron una doctrina, una religión que viene del Levante, que viene de la civilización semítica, ¿no? Entonces, es esto. Imaginémonos si, entonces ellos dicen que, bueno, estamos reclamando derechos históricos después de 2000 años, ¿ah? En la Palestina histórica, porque allí hay un pasaje de lo que es la religión judía o del pueblo hebreo, que insisto, los hebreos no tienen nada que ver con un eslavo, con un caucásico, y entonces, imaginémonos entonces mañana a los chinos musulmanes pedir derechos históricos en la península arábiga, lo que hoy se conoce como Arabia Saudita, o los cristianos pedir derechos históricos en Palestina o en Siria, donde realmente nace como doctrina la religión cristiana, porque el cristianismo es un legado sirio, realmente como con el tiempo, ¿no? Entonces, allí es la reflexión que hay que hacer. Y se habló mucho, se habló bastante, se habló de lo que es la creación del Estado de Israel, insisto, un Israel que no guarda ningún vínculo con el antiguo de Israel, pero no se habla de la otra parte, es decir, el genocidio, el robo, la limpieza étnica y la negación y hacer desaparecer al pueblo nativo. Y si hablaban de los palestinos, era en calidad de antijudíos, de salvajes musulmanes, de salvajes machos, de antioccidentales. Entonces, pero ese era el tiempo donde no existía el Internet. Con el advenimiento del Internet, la gente comienza a descubrir la otra parte de la historia o la historia oculta o la verdadera historia, cómo se funda, cómo se impone ese Israel a través de Europa, a través de ese eurocentrismo que es el sionismo, porque el sionismo no es más que un eurocentrismo también. Entonces el pueblo que ha sido perseguido, que es verdad, pero por Occidente, ¿ah? Las grandes persecuciones de los judíos han sido en Occidente, en Europa. Inclusive las grandes persecuciones contra los cristianos fue en Occidente, fue en Europa. Y después, bueno, abrazan la religión, pero, pero no digan para nada que el monoteísmo judío-cristiano-musulmán es una herencia semítica. Insisto, el conflicto no es esto no es un conflicto religioso y tampoco es un conflicto humanitario, que también hay que aclararlo. Esto es un conflicto político y político de naturaleza colonial. Estamos hoy, ¿qué es el clamor del pueblo palestino? ¿Qué es la causa palestina? Es la causa de un pueblo nativo que lucha hoy en el siglo XXI contra un yugo, contra un anacronismo colonial llamado Israel. Un pueblo que busca su absoluta libertad, liberación contra un yugo colonial. Esa es la causa palestina. Y más nada, lo demás es decorativo y pirueta académica, no solamente mediática o la prensa o el cine, lamentablemente también la academia y la intelectualidad se prestó a este fraude, porque contiene todo un encanto, una seducción, la tierra, el pueblo que retornó después de 2000 años a la tierra ancestral. Esto todo con una gran carga de épica y de epopeya y toda la pirueta y la acrobacia académica e intelectual cargada de una estética, pero es que no es más que un gran fraude y es una crueldad contra la historia de la humanidad. Se trata de un pueblo el pueblo palestino, un pueblo semita, un pueblo de raíces cananea que rechaza, rehúsa desaparecer. El pueblo palestino pasó a ser un pueblo prohibido, no un personaje, no un grupo, no el pueblo como tal. Hoy por hoy pasó a ser un pueblo prohibido por esta casta, esta élite que es el sionismo un poder ario, supremacista, blanco, occidental. Entonces, es esa la otra parte de la historia que está censurada de una manera también muy sutil, muy perfeccionada, esa censura. Hablar por los derechos, por la existencia, por los derechos del pueblo palestino,
es un gran tabú en el occidente, entonces inmediatamente pasa a ser amenazado de ser crucificado de antisemita cuando para nada se trata de esto, o de antijudío cuando de nada se trata de esto, porque el judaísmo forma parte de la historia de lo que es la civilización semítica, de lo que es hoy el mundo árabo-persa inclusive. Entonces, es algo temerario, porque también puedes ir a la cárcel, puedes ir y se te pueden fabricar grandes infamias por luchar por el pueblo palestino, por la liberación del pueblo palestino, por desmantelar hoy en el siglo XXI ese hecho tan retrógrado y tan obsceno como es la existencia de ese régimen colonial hoy en nuestro siglo XXI. Susana, está claro esa parte histórica, pero también nos preguntamos, y la teleaudiencia se preguntará, quiénes de las élites mundiales, cuando normalmente ligamos el gobierno norteamericano, los gobiernos europeos, los poderosos financieros del mundo con Israel, ¿quiénes están detrás de toda esa situación? Mira, la creación o la fabricación, la imposición del régimen colonial de Palestina en 1948 sobre esas bases de la limpieza étnica y la negación de la existencia del pueblo originario, eso es una historia europea. Israel no es más que la continuación, eso que se llama Israel, que yo me opongo a llamarlo Israel, yo lo llamo el régimen colonial de Israel, eso es la continuación de la Europa colonial. Eso es una élite occidental, en su gran principio fue europea y posteriormente de los Estados Unidos. Hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que se afianza como potencia mundial, pero más que una potencia mundial, como el carácter imperial. También estamos en el siglo XXI y hablamos de la figura imperial, o hecho que debería de darnos vergüenza que hoy en el siglo XXI hablemos de imperios, y se trata de los Estados Unidos. El sionismo es un motor del imperialismo. Yo creo que combatir el sionismo es combatir la causa de nuestros tiempos, es decir, el fascismo, porque el sionismo pasó a ser el motor más importante, es el fascismo más importante, más poderoso de nuestro tiempo actual. No solamente se limita a Palestina, sino también al mundo entero. Las atrocidades que han cometido en el África, las atrocidades que han cometido en Latinoamérica, todo por ejemplo, el sionismo controla el tráfico de armas, el oro, el diamante, toda una gran maquinaria económica, realmente en detrimento de pueblos. Ellos también, en el caso, y es la élite corporativa, es esa élite corporativa, capitalista, neoliberal, mejor dicho, que realmente ese es el instrumento de trabajo y de construcción de ese poderoso, macabro fascismo de nuestro tiempo. Nuestro tiempo tiene un desafío y es realmente combatir a ese motor fascista que es el sionismo. El sionismo es un atentado contra la humanidad. Así como ayer se combatió el nazismo, se combatió el apartheid en Sudáfrica, el pueblo argelino se liberó contra el yugo colonial de Francia. Nosotros también tenemos una deuda, una cita con la historia, y es realmente combatir el sionismo, que no tiene nada que ver con el judaísmo. Más bien, combatir, destruir el sionismo sería proteger y salvaguardar el sacro judaísmo. Y además entendamos que el judaísmo es una herencia de lo que hoy es el mundo árabe, es un legado de lo que hoy es el mundo árabe. Y esto puede parecer sorprendente, no puede ser. El cristianismo también es un legado de lo que hoy es el mundo árabe, nació en las tierras del Levante. Y todo ese monoteísmo judío, cristiano, musulmán, esa trilogía, forma parte de la historia de lo que hoy es el mundo árabe. Sin embargo, se le quiere presentar al mundo árabe como los anticristianos o antijudíos, que no es más que la propaganda sionista para realmente alejarlos, ¿no?
de lo que es su mediática y su propaganda. Pero, insisto, yo creo que, y sin miedo, o si hay miedo, no importa, seguir avanzando en la lucha, porque realmente se trata de una cita con la historia, realmente abolir ese movimiento tan poderoso que justamente es la que opera directamente con la fuerza, con la realidad imperial. O sea, uno de los grandes pilares hoy de la fuerza imperial es el sionismo. Y digo, porque por ejemplo, cuando digo que no se limita, el sionismo no se limita solamente a Palestina, a hacer desaparecer y exterminar los más de 11.000 años de historia que porta ese pueblo que se llama Palestina. Ellos también dicen, el sionismo dicen que ellos no se limitan a Palestina, sino que también se trata de tomar mayor territorio, de crear la Gran Israel. ¿Qué es la Gran Israel? Es decir, tomar territorios del Líbano, de Jordania, de Siria, de Irak, parte de Egipto y mucho más. De hecho, ese régimen colonial que se llama Estado de Israel no porta una constitución nacional. ¿Y por qué no porta y por qué no tiene una constitución nacional? Justamente para no definir sus líneas limítrofes. ¿Ve? Entonces, es eso. Entonces, porque es un colonialismo y además expansionista. El mundo árabe está siendo amenazado, la existencia del mundo árabe está siendo amenazada, su cultura. Cuando toman también la historia, tomaron la tierra, tomaron la historia del pueblo nativo, pero también toman la culinaria, toman las expresiones tradicionales. Por ejemplo, el pueblo palestino es un pueblo por excelencia de bordados, lo que llaman el tatriz, de una cosa esplendorosa y que forman parte de esa idiosincrasia del pueblo palestino. Ellos se apropian de esa manifestación, que es la manifestación artística la más popular en el pueblo palestino. Y ellos se apropian también, dicen que el tatriz, que el bordado es algo típico de Israel, que el falafel, que es un plato muy típico del mundo árabe, que yo no me atrevería que es palestino y que tal vez muchos dicen que es de Egipto, dicen no ser el plato típico de Israel. O sea, ahora hay algo importante. ¿Por qué hacen esto? Porque eso no solamente toman en el clásico colonialismo, el colonizador toma la tierra para la expoliación, explota a su población nativa, y ya hasta ahí llegan y destruyen la historia y la cultura del pueblo nativo porque la consideran la bestia, ¿no? Lo que hoy se llamaría el terrorista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vemos en este caso que toman la tierra, pero también toman la historia. Y esto nunca ha ocurrido en el clásico colonialismo. Inglaterra, por ejemplo, tiene un punto de partida que es su tierra y va y coloniza a la India. Pero entonces toma la tierra, pero trata de destruir la historia del nativo porque la considera como una bestia, porque ellos son la supremacía. Ahora, en el caso del colonialismo, del movimiento europeo sionista, ellos, en el caso de la historia, la toman. ¿Pero por qué la toman? Porque justamente como no son un pueblo, sino porque es un movimiento que quiere convertirse en pueblo, y entonces también toma la historia y se hace ver como que son ellos los nativos de ese pueblo que están colonizando, cuando bien sabemos que son arios, indoeuropeos, caucásicos, que no tienen étnicamente, no tienen ningún vínculo con el semitismo del Oriente. Entonces, eso es una de las particularidades de ese colonialismo y que lo hace el peor colonialismo del mundo, porque entonces necesariamente necesita exterminar al pueblo nativo. En el clásico colonialismo, que sí se practicó el exterminio, no, pero no esa no era la intención, porque lo necesitaban al ser nativo, lo necesitaban para el trabajo de la mano de obra, ¿entiende? Y en este caso no es no lo vemos en el colonialismo sionista. Entonces, allí
estamos ante un colonialismo, un clásico colonialismo en nuestro tiempo. Entonces no podemos hablar de derechos humanos, inclusive de feminismo, de libertad, cuando al mismo tiempo estamos defendiendo a un régimen colonial, a un colonialismo. Es completamente incoherente, es un fraude, es un fiasco, es inmoral, es inhumano, es cruel. Entonces estaríamos cayendo en el peor oscurantismo de nuestro tiempo. Entonces sería justificar, porque hoy cuando se habla de un Estado, y aquí yo voy a hablar de la actualidad, si me permite, cuando se habla ahora de un Estado o de dos Estados, esos son modalidades de colonización y que el régimen colonial de Israel lo utiliza porque necesita tiempo. ¿Necesita tiempo para qué? Para realmente el ejercicio de la praxis del exterminio del pueblo nativo palestino. Yo me opongo a esas tesis de un Estado o de dos Estados. Yo hablo como nativa palestina que pertenece a la diáspora palestina, que nací en Venezuela, soy latina, soy venezolana, con gran alegría y orgullo. Allí fue donde empecé yo la vida, pero porto la narrativa, la historia, el dolor y la esperanza y la justicia transmitida por mis padres que son sobrevivientes de Al-Nakba. Yo creo que igual como nacimos en nuestras patrias donde vimos, conocemos la historia de las liberaciones contra los yugos coloniales que se ejercieron en nuestra Vía Yala, nuestra América. Entonces es allí donde yo creo que es en función a la liberación de la Palestina histórica. Es la liberación por la independencia, creo que es lo más noble, lo más justo, lo más correcto. ¿Qué sería con la población denominada israelí? Ellos pasarían, esa es su tierra, pero ellos pasarían a ser ciudadanos palestinos. ¿Ah? Esa sería la solución. Uno no puede inventarse historias y después, no solamente inventarse, mentir y después hacer toda una masacre, hacer toda una matanza, un genocidio. Como lo decía un historiador, Benny Moré, un historiador israelí, y que él fue uno de los que dijo, bueno, sí, el Nakba sí existió, porque mucha gente se negó, eran negacionistas. Es como, imagínense, tuvieron décadas negando y todavía existen historiadores denominados israelíes y del occidente que dicen que es una mentira, que no hubo masacre, que no hubo el Nakba. Imagínense si alguien dice que no hubo el holocausto. Entonces, eso sí sería un escándalo. Claro que sería un escándalo, pero también, o sea, no puede ser que sea un escándalo para uno y para otros no. Esto es un atropello a la condición humana y inclusive a la memoria de las criaturas judías que fueron asesinadas en cualquier parte del mundo, en el occidente. Solamente termino. Aquí yo creo que hay que presentarse, insisto. Yo creo que la misión nuestra es la liberación del pueblo palestino frente a un yugo colonial, frente al colonialismo, extirpar el colonialismo de nuestro tiempo histórico. Susana ha hecho una explicación histórica, real, política e incluso religiosa de la parte de esa de historia del pueblo palestino nativo. Susana, ya para cerrar nuestro programa, los que son o estamos en la solidaridad con el pueblo palestino nos preguntan, ¿cómo está la situación hoy día, Susana? Para que nos pongas en contexto qué está sucediendo hoy, ayer, siguen las masacres, sigue la ocupación, sigue el despojo patrio. ¿Cómo está eso hoy, Susana? Sí, el pueblo palestino sigue viviendo bajo esa colonización que muchos le llaman ocupación. Yo hablo en términos de la colonización, ya sea lo que se llama la Israel, donde están los ciudadanos también palestinos, que son ciudadanos de cuarta, que son ciudadanos realmente bien discriminados, y estamos viendo los territorios ocupados, que fueron los territorios que fueron tomados no en 1948, sino en 1967, donde el régimen colonial de Israel, en un inicio, en 1948, toma una parte de Palestina y posteriormente, en 1967, toma el resto de la Palestina histórica y Palestina desaparece del mapa, que es algo traumático realmente.
Es un pueblo nativo que sigue resistiendo, que sigue luchando, que sigue viviendo, que sigue cantando, que sigue narrando, que sigue realmente con su fe, con su compromiso. Y no solamente hoy por hoy, cuando vemos tanta injusticia, por ejemplo, cuando vemos que hay traidores en el mundo árabe que quieren normalizar las relaciones con ese régimen colonial de Israel. Y como lo decía una periodista libanesa, Wafika Ibrahim, normalizar con los nazis, normalizar con el apartheid de Sudáfrica. Yo creo que le estaríamos faltando a la historia, le estaríamos faltando a la vida. Como decía el poeta de Galilea, Galilea es Palestina, el poeta Galileo Mahmoud Darwish, si resistimos es porque amamos la vida, porque se trata de un compromiso con la vida, de amor directo con la vida. Susana Khalil, politóloga e investigadora, fundadora de la Asociación Canán. Ella conduce y produce el programa radial Palestina 11.000 años de historia. Ella está en Montreal, Canadá. Te agradecemos, Susana Khalil, desde Canadá, tu intervención y qué mensaje nos dejas finalmente. El mensaje es de no tener miedo, porque realmente estamos en un mundo también muy represivo, pero esa represión es muy sofisticada, es muy sutil, pero que seamos analíticos con los términos, seamos realmente, escuchemos a nuestro corazón y nuestra propia reflexión, no nos dejemos alienar por otras planteamientos que pueden ser muy atractivos, pero que no son realmente la esencia de la causa palestina. Yo creo que hay que luchar contra esa fuerza sionista que es el sionismo, porque es un fascismo que atenta a la humanidad. Yo creo que hay que tener fe en la condición humana, porque yo me debo a la condición humana. De hecho, creo en la condición humana, creo en la nobleza, en la generosidad y eso es lo que hace la grandeza del ser humano, su honestidad. Pero eso implica una fuerza de mucho valor, porque realmente existe mucho miedo y de hecho hay yo diría, talento y escritos y manifiestos que son atractivos, pero que son producto del miedo y que y no los hace honestos. Creo que debemos seguir un compromiso y luchar por la honestidad, que es lo que nos va a liberar, que nos va a costar, que es el camino más difícil, el de la honestidad. Y digo esto porque la liberación de Palestina, yo creo que ella es, alguien me decía, mira, la liberación de Palestina ya es imposible. Y yo le digo, sí, es imposible porque justamente la liberación de Palestina es la liberación del mundo. En eso es allí cuando veas que está cerrada todas estas puertas. No, es porque justamente te estás enfrentando con la causa de la humanidad de nuestro tiempo. Fin del sionismo y fin de toda la forma de fascismo. Venga de donde venga y vaya donde vaya. Me quedo con esa frase. La liberación de Palestina es la liberación del mundo. Susana Khalil, muchas gracias. Siempre contarás con nuestro apoyo solidario humilde en este programa, con el pueblo, los hermanos y las hermanas palestinas, tanto en los territorios como en la diáspora. Un abrazo para ti y adelante, pueblo palestino, que es la liberación del mundo. Gracias a ustedes, muy agradecida. Agradecemos a Maya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.